Vamos a hablar hoy del lenguaje del universo a través de la geometría. A través de dos amorosos maestros que han guiado mi vida con su sabiduría, con su luz, con su amor, con toda esta información poderosa que si de verdad nosotros la ponemos en práctica en nuestra vida, algo cambia internamente y asimismo externamente. Hoy vamos a hablar del lenguaje del universo con estos dos maestros maravillosos que han tocado mi corazón, mi alma y sé que a ustedes también, porque finalmente lo que hacemos nosotros es a través de estos espacios convocarlos a ellos para que nos sigan mostrando el camino, dándonos luz, dándonos guía y acortándonos ese camino a la experiencia de la expansión de conciencia. Así que voy a invitar al doctor Santiago Rojas y a Gonzalo Gallo. Bueno, ahí les mandé la invitación. Gracias a todas las personas por estar aquí, por crear estos espacios donde nos conectamos para seguir aprendiendo y recordando. Por acá está Martí que dice, hola Lili hermosa, gracias desde Bucaramanga. Desde muchas partes del mundo nos unimos siempre en estas conversaciones que aportan tanto a nuestro desarrollo espiritual, a nuestra experiencia de crecimiento espiritual. Así que hermoso poder compartir con todos ustedes. Por acá está mi Ani hermosa, Lili hermosa, dice buenas noches corazón, no paras. No paramos, hoy al mediodía un live hermosísimo con Hila. Y bueno, hoy estamos acá en Medellín, aquí me prestaron esta sede, este consultorio donde los titos, en El Amor es Hoy, para poder tener esta experiencia maravillosa con el doctor Santiago Rojas y con Gonzalo Gallo, hablando del lenguaje del universo, geometría sagrada. Entonces, bueno, yo les hice la invitación, pero no me aparecen todavía. No me aparecen todavía, no sé por qué. Sería bueno si tú les puedes reenviar a ellos el live al WhatsApp. Ambos estaban pendientes, pero bueno, ya sabemos que el live de Instagram está generando unos movimientos que se conecta a uno y las personas a veces a uno no lo ven. ¡Ah, ya llegó el doctor Santiago Rojas! Y nuestro amado Gonzalo Cacho. Bueno, gracias a todas las personas que se van uniendo, gracias a todas las personas que van compartiendo. Hola, amigo, Querida- qué hermoso. Tan bonita, muchas gracias, mi querida Lili. Doc, ¿por qué pasa que cuando uno ve a algo, me pasa a mí, pero creo que le pasa a muchas personas, que cuando uno ve a la persona como yo te acabo de ver, algo en mi corazón pasa, o sea, como que empieza a latir más rápido de la emoción. Y aquí está también Gonzalito, ¿no? ¿Te alcanzas a imaginar eso por qué pasa? A ver, ¿qué es lo que sucede? Explíquenos médica y científicamente, por favor. Bueno, es una respuesta básicamente a una emoción. Yo creo que hay una emoción muy bonita que es el asombro. Cuando uno puede ver con ojos de asombro, se genera eso. Es una respuesta donde, hola mi querido Gonzalito, yo me asombro también. El asombro no es por algo que ocurre, sino porque yo lo veo con ojos como si fuera la primera vez, entonces me emociona. Siempre la primera vez tiene una emoción y cuando uno es capaz, eso lo tienen mucho los niños. Los niños pueden volver a oír el mismo cuento por 10 veces y vuelven y se emocionan. Sí, sí. Vuelven a ver. Los adultos perdemos eso y generamos, incluso entre más adultos, más lo perdemos y entonces perdemos ese entusiasmo, ese disfrute. La palabra entusiasmo que mi querido Gonzalo conoce muy bien es enteos sí mismo, Dios en uno mismo. O sea que cuando uno es capaz, hay una cosa que es muy bella, cuando uno es capaz de asombrarse, totalmente el ritmo del corazón determina el cerebro. Es una función muy al revés, no es el cerebro el que actúa sobre el corazón, sino el corazón sobre el cerebro. Entonces, es una disposición a asombrarse. Quiero asombrarme y me asombro. Si uno va a una obra de teatro y no se quiere asombrar, todo le parece feo. Un show de magia dice, ay, eso es truco. Una película ahí, pues eso es ciencia ficción. Pero si yo voy con ganas de, como un niño, de asombrarme, todo lo que hay emociona y me va a dar esa sensación, esa palpitación, esa condición de apertura para disfrutarlo.
Einstein se le atribuye esta frase: el que ha perdido la capacidad de asombro está muerto en vida. Textual. Es que, Qué belleza. me pasa y sé que le pasa a muchas personas y lo hemos podido experimentar. Pero por ejemplo, yo con mi ángel me hablé ahorita en la tarde por videollamada y me emociona impresionante. Y vuelvo y lo veo y vuelve y me emociona el corazón. O sea, realmente, y me gusta lo que siento, como esa alegría, como esa Claro. expansión. O sea, siento que es como un regalo de la vida, como que me rejuvenece. Sí, Lo sí, que pasa es textualmente. que también Y es, Santiago lo sabe y tú y muchos de ustedes que están en este live, si no, no lo sabrían, estamos aquí en estas vidas muchas veces reencontrándonos. ¡Ay, sí! Y de lo eso más bueno. vamos a Sí. hablar también seguramente en la cumbre de inspiradores, pero bueno, hoy no vamos a hablar de la cumbre, vamos a hablar del No lenguaje hablamos del universo. de lo que haya que hablar siempre. Lo que es bonito, precisamente nos permitimos el asombro. Yo creo que hay tres estados emocionales que cuando se hacen conscientemente hacen ese estado. El asombro que acabamos de nombrar, la gratitud, que también es maravillosa, cuando uno está profundamente agradecido, no cuando dice gracias, sino cuando reconoce lo valioso de algo, el corazón hace exactamente lo mismo, produce un ritmo que dirige la función del cerebro y es absolutamente bello. Y lo otro es la esperanza. O sea, cuando uno realmente tiene una esperanza de algo, se tiene esa misma sensación de apertura, de conexión con todo, de júbilo, porque lo que se siente es júbilo, que es lo que tú sientes, un estado de júbilo cuando te, en este caso, agradeces. Uy, qué maravilla, lo que recibí, lo que me dio la vida, lo que ocurrió. Tengo esperanza de que esto salga, inmediatamente se genera ese estado y por supuesto el asombro. Entonces son estados neurofisiológicos muy poderosos donde todo el sistema se integra manejado desde el corazón y por eso se siente tanto el corazón, la fuerza, la vida, porque esa es la vida misma. No es el pensamiento que nos separa, sino es la vida que se siente. Hay una palabrita que no se usa mucho en el lenguaje de nuestras amigas y amigos, que es euforia, o sea, es mucho más que la alegría. Y como tú hablas de la esperanza, Lilianita con su voz linda le va a decir a los que están conectados ya, muchísimas gracias y ponen corazoncitos, esta frase que me mandan los angelitos a la mente. Cuando mantengo viva Cuando mantengo viva la esperanza me mantiene vivo. la esperanza me mantiene vivo. A mí me da risa porque yo a veces cuando comparto con las personas, como estos ejercicios los he aprendido también de todos mis maestros inspiradores, en especial muchos de mi amado Gonzalo. Entonces, yo siento que cuando los digo, como que es la voz de él en mis oídos. Y yo digo, estoy canalizando a Gonzalo, estoy canalizando a Gonzalo. Antes de antes de hablar de un tema, yo tenía una preguntita para mi hermano y amigo Santiago, porque en estos días estaba en Pereira con un médico que seguramente tú has conocido, que se llama Jorge Rojas, que como tú y como el doctor Carvajal fueron criticados por abrir un dique, por atreverse a cambiar la medicina sin, digamos, sin hablar más de la medicina tradicional, para nada. Entonces, yo quería preguntarte a ti, ¿en qué momento de tu vida tú pudiste dar ese giro de darte cuenta que la medicina, siendo maravillosa, estaba en Occidente dejando de ladito el espíritu, la mente y las emociones y la conciencia? Y me imagino que te criticaron y no sé si todavía te critican. Bueno, pasaron muchas cosas, pero mira, yo tengo una historia un poco diferente, porque a los 3 años mi madre me llevó a donde un médico alternativo porque yo era el hijo menor y mi hermano estaba enfermo. Entonces yo conocí de la mano de un médico aquí en Cota, Cundinamarca, el doctor Tairo Melo, y de un personaje muy especial que fue el doctor Alfonso Caicedo, que él enseñaba sofrología. El hermano del doctor Caicedo hacía yoga, del famoso Alfonso Caicedo, el hermano hacía yoga, y yo aprendí técnicas de yoga a los 3 4 años de edad. Entonces, cuando yo entré a la universidad, tenía esos conceptos y me pusieron matrícula condicional por hablar del espíritu, de muchas cosas que hoy en día son muy valoradas, algunas criticadas, pero mucho más aceptadas. Y pasó algo bien interesante, que en su momento, pues fue mis compañeros y todo les pareció muy loco lo que yo decía. Tuve evidentemente rechazo de muchos de mis profesores. Algunos me decían, bueno, cállese esas pendejadas y cuando sea médico haga lo que se le dé la gana. Pero tuve una ventaja, Sí, Gonzalo y Lili. Yo fui muy buen alumno, siempre he sido muy estudioso, entonces nunca tuve un problema académico porque igual ya hacía lo que tocaba hacer.
y siempre he sido responsable. Hablar bien de uno es muy antipático, pero por lo menos reconocer las cosas, reconocer lo que uno hace no está mal. Sobrevalorarlo, no, pero es reconocer que yo fui obediente, trabajador, responsable. Entonces no me podían echar por mis notas, me pusieron matrícula condicional por mis ideas, entonces me hicieron, digamos, como guardarlas, pero la parte de ese estilo. Ahora, yo me sigo sorprendiendo todos los días de las dos medicinas. Yo amo la medicina convencional, me Sí. parece que es muy buena. Lo que no creo es que haya, en este caso, pues conflictos entre las medicinas, sino entre los médicos, porque a veces los médicos es como los conflictos entre el Estado. Los grupos políticos pueden pensar una cosa u otra. Yo en ese sentido me consideraría no nada político lo que voy a decir, sino en la medicina como de centro. Quiero decir, me gusta la medicina alternativa, me gusta la medicina clásica, me encanta lo que la medicina puede hacer. Y creo que hay una sola, como tú con la espiritualidad. En algún momento fuiste sacerdote y ahora sigues siendo un sacerdocio espiritual, o no sé cómo llamarlo, pues, pero entonces no has dejado de creer en una cosa para abrirte a otros modelos. Y lo que uno hace en la vida es ampliar su punto de vista para ser mucho más, vamos a decirlo así, más sereno, porque no se pone a defender nada y disfruta más cosas. Más bien valora lo útil de Eso cada una. está muy bien. Armonizar, unir, siempre hay que buscar unir. Y como me gusta que en estos encuentros que tenemos, que siempre estoy aprendiendo y Yo también. desaprendiendo, que me encanta, a los que no lo conozcan, les voy a sugerir un librito que les va a abrir mucho la mente y llevarlos a expandir su conciencia y conocer mejor de la vida. Es un libro, es un pequeñito, es muy pequeñito. Ojalá esto va a quedar grabado, si lo consigan. El Kybalión. Están Registro. las leyes que rigen el universo. Y hoy vamos a hablar de un tema tan interesante del cual yo voy a aprender aquí muchísimo porque no es que me haya sumergido bastante en ese tema y se lo vuelvo a repetir, el Kybalión. Porque lo que vamos a tratar ahora en parte contigo, que eres un sabio en ese sentido y en tantas cosas, es algo que para mucha gente es novedoso. O puede que no, puede que esté más adelante que Santiago. Yo estoy en eso más bien un poco Tengo aprendiendo. el curso, Ah, Gonzalito, se lo tengo. bueno, correcto. Le hablo de Entonces, vamos a hablar de algo que si no lo has escuchado, el solo título me encanta. Geometría sagrada. Vamos a hablar de fractales, vamos a hablar de todas, de todo, de cómo en nuestro propio ser estamos conectados con el universo. Y les digo una cosita que Santiago quizá conoce. Los estudiosos han descubierto que Juan Sebastián Bach, mi músico predilecto, Oh, eh, decía que la maravilloso. música estaba conectada con las matemáticas. Sí, 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 sí. De hecho, por eso es que ahora comprendo todas esas herramientas que nos presenta pues el abanico de posibilidades que hay para conectar con tanta información, que los códigos sagrados, que las frecuencias, que la vibración de la música. Y bueno, la geometría sagrada para mí reúne, o sea, me coquetea muchísimo y realmente como lo comparte el doctor Santiago es muy, muy digerible y practicable. Así que mi doc, ¿por qué no empezamos desde cero? Hablemos de geometría sagrada para todos aquellos que pues queremos aprender de todas estas herramientas que nos acerca la sabiduría para nuestra experiencia divina interna. Sí, antes para seguir con Bach y con todos estos personajes, ellos hablaban en esa época que la música era el número en el tiempo y la geometría era el número en el espacio. Y por eso era la manifestación entre el tiempo y el espacio que unía la geometría con la música. Y ahí se crea todos esos movimientos que vienen de la India o se reviven, digámoslo así, del sonido creador, los sonidos, el Om, y en el caso de la iglesia es San Juan, que dice que en el principio era el verbo se encarnó y se hizo hombre, entonces el sonido creador, y ahí es donde el sonido, cuando tenemos sonido, que es la huella del movimiento creador, es porque el número se manifiesta en el tiempo y cuando se estructura, el número se manifiesta en el espacio. Por ejemplo, en la arquitectura, decían en esa época, todos los renacentistas decían que la música era arquitectura congelada y la música era, perdón, la arquitectura era música congelada y la música era arquitectura en movimiento. Tú eres Lo la dije al revés. primera persona a la que yo le escuché con
mente abierta a hablar de el sonido sanador. Y te lo agradezco. Yo trabajo mucho con sonido, Gonzalo. Yo hago Sí, sanaciones con sonido hace muchos años sí, y es precisamente porque trabajo eso. Trabajo fundamentalmente la geometría, entonces a través de patrones, porque la geometría es un patrón. ujú, La geometría es el patrón de la construcción del universo. Esto lo decían los griegos basados en los egipcios. La geometría siempre fue sagrada, no la euclidiana, que es la que conocemos de solamente triángulos, cuadrados, esto, sino la geometría como agente creador de la manifestación. La geometría, el nombre viene de geos, que significa tierra, medida, metría, que era como medían los antiguos egipcios el terreno después de la inundación que ocurría todos los años del río Nilo. Pero eso es un término, obviamente, como las palabras, como átomo es sin división, pero sabemos que es divisible, o arteria, que es vaso con aire, y sabemos que lleva sangre, son nombres que no significan lo que en realidad son. Pero sagrada siempre fue porque para los antiguos Dios era el gran geómetra y con geometría había construido el universo. Y es sagrada porque cuando uno entra en resonancia con los patrones que llamamos hoy mandalas, todos los yantras, con nombres que no importan ahorita, cuando entramos en resonancia con ellos, estamos entrando en el origen de la creación. Exactamente, un mandala, textualmente. Y además eso es bellísimo. Cuando uno es capaz de reconocer que todo lo que mantiene un orden es geometría. Para explicarlo, un átomo se sostiene por geometría. La Tierra se mantiene girando alrededor del Sol en los últimos 4.000 millones de años y seguirá durante un tiempo X porque tiene un patrón geométrico, si no se saldría del cosmos, lo que sostiene cualquier estructura, lo que hace que un triángulo sea muy estable y que sea una estructura que soporta, es porque básicamente tiene un principio de un patrón geométrico. Entonces la geometría es sagrada porque busca el origen de la creación. Entonces cuando uno trabaja geometría sagrada, digamos, pues si tú vas en este momento a Grecia y conoces el Partenón, si vas a París y conoces Notre Dame, si vas y entonces ves obras como La Última Cena de Leonardo da Vinci allá en Milán, todas estas obras tienen principios de geometría sagrada porque tienen un ordenamiento especial que te permiten reconocer el creador. Hay una cosa que es muy bonita, que las obras que están basadas en geometría sagrada producen algo muy bonito que se llama, es un nombre muy técnico, pero lo voy a traducir, se llama cognición encarnada. Esto en castellano significa que yo puedo ver y penetrar tanto en la obra que activo las mismas áreas cerebrales del creador. Cuando uno entra en resonancia en geometría sagrada, en una obra, uno entra, por ejemplo, vamos a decirlo con las palabras del principio, en asombro, en gratitud o en esperanza. Cuando uno entra a una obra, el Partenón, cuando uno entra a ver cuando uno ve la Pietà cuando uno ve de Miguel Ángel, entonces el David, allá en Florencia, por ejemplo, y uno entra en ese estado como entra mi querida Lili cuando ve a su amorcito, A mis y entra en ese amorcitos. estado, bueno, a todos los amorcitos, uno puede activar las mismas áreas cerebrales de la huella que dejó el creador. Y esa era una teoría, ellos lo decían antiguamente, hoy se ha hecho con resonancia magnética funcional, se llama cognición encarnada. Entonces uno se pone, si uno lo ve así como pasando hojas del TikTok, no, sino cuando uno entra y entra en éxtasis, que uno dice, por Dios, ¿quién hizo esto? Así puede ser una mujer, entonces el creador sería la divinidad, pero de un hombre. En este caso es una obra creada con una perfección impresionante, porque cuando uno mira todas estas obras, fueron creadas en un estado de conciencia que cuando se reproduce tienen un ordenamiento. Hay uno, por ejemplo, que es muy conocido que se llama el número dorado o la serie dorada, que está basada en un número que se llama Phi 1,618, que es el patrón de la creación, que es el patrón, yo les explicaba la otra vez que el cuerpo está totalmente dividido en ese patrón perfectamente, que el número de pétalos de una margarita, que la forma en que se estructura toda la evolución está basada en ese principio. Y se puede hacer una división, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, son patrones, pero quiero dejarlo muy fácil porque podemos confundirnos. Y existe un ordenamiento de toda la creación. Y lo que hace la geometría sagrada es reconocer la creación y al creador a través de, en este caso, un mandala, o en este caso utilizar figuras geométricas, utilizar prácticas meditativas para reconocer la creación. Entonces yo medito permanentemente a través de esto, que son figuras geométricas, que son poliedros regulares, se llaman sólidos platónicos en honor precisamente
al filósofo griego Platón, y técnicamente solo hay 5 y son ventajosas porque le permiten a uno entrar en resonancia con esos principios. Yo empecé a conocer la geometría, desde chiquito me encantaba la geometría, pero empíricamente. Y después empecé a estudiarla a finales de los 80 y desde entonces, y enseño desde los 90 a hacer meditación. La vez pasada hicimos 2 súper sencillas con una técnica de respiración. Esto es tan sencillo que digamos, lo que yo enseño siempre es una práctica para que las personas repitan todos los días y solo tiene que tomar una conciencia de un ritmo, es entrar a una frecuencia. Y lo que es bien interesante, que tal vez las personas no lo ven tan claro, y es que en Oriente nos dijeron hace 5.000 años, como piensas, respiras, como respiras, piensas. Entonces, uno no puede cambiar el pensamiento, pero sí puede cambiar la manera de respirar y el pensamiento cambia. O sea, yo no puedo decir, no quiero pensar en esto porque pienso más, no quiero pensar en un perro verde, en eso voy a pensar. Entonces, ¿qué hace la geometría? Yo lo digo a las personas de esta manera. Esto es como si fuera un aparato de radio, de televisión, que se conecta con una frecuencia, porque es una figura perfectamente armónica. Es que yo Y si hago yo, la parte didáctica, pero no la tengo acá en Medellín, entonces le toca al doc hacer las dos. no hay Ahí problema, está. Somos un gran equipo. seremos siempre, Eh, seguimos siendo y eh, seguiremos. leí por ahí, uno sabe lo que lees, es verdad, pero sabiendo lo que tú dices de Platón, que decía alguien que Dios geometrizaba todo el tiempo. Sí, él escribió un libro que se llamaba El Timeo, Sí. que él decía eso, que Dios geometrizaba, y él hablaba Mm. de que la creación tuvo 5 grandes principios y tuvo unos movimientos para lograrlo. Platón, pues que fue alumno de Sócrates, toda la historia famosa de esa Grecia tan poderosa que marcó y que sigue marcando hoy en día. No sabemos mucha gente de 1800, de 1900, de 1500, estos estaban antes y llegamos hasta el día de hoy, pero lo que es interesante es la versión que ellos tenían de la vida y cómo nos dejaron marcado eso para la experiencia. Pues también está Pitágoras que nos dejó en el colegio con el famoso teorema, que también obviamente era un sabio, Pitágoras de Samos, pero lo que es interesante de la geometría, que es lo que uno puede hacer, es que es la palabra que yo utilizo hoy en día, porque es más fácil, es un password. O sea, es una contraseña en la cual yo puedo entrar a resonar con una creación diferente, con un principio de la creación, que lo llamaban los antiguos los elementos, el agua, el aire, la tierra, el fuego y el akash, el éter, el espacio. Entonces, cuando uno entra en resonancia a través de la meditación con figuras poliédricas, con siriyantras, en este caso que tú acabas de pintar un mandala, con muchas, porque no solamente son estas 5, hay miles, yo trabajo con más de estas, pero digamos, con 5 tenemos para divertirnos, como las notas musicales, tú puedes tener 200 instrumentos, pero siguen pasándose empieza en la do y termina en si, y eso es pues, las 7 notas y los bemoles y todo, terminamos teniendo 12. Pero lo que es claro es que la escala musical también es basada en matemática, por eso les decía que la música es el número en el tiempo, mientras que la geometría es el número en el espacio. Entonces juntar las dos funciona muy bien. Por eso yo canto, les hago sonidos a los pacientes y utilizo formas geométricas para trabajar procesos de salud. Yo lo utilizo con un lenguaje muy sencillo para volver, y te lo digo, Gonzalo, que es la manera más simple para mí. Es cuando uno se enferma, uno debería hacer lo que uno hace cuando uno compra un aparato. Si uno compra un aparato, uno prefiere ir donde el creador, o sea, el fabricante y no el mecánico local. Porque el fabricante tiene las piezas originales y el mecánico local pues le mete a uno ahí en la guachafera el mofle, le cambia a uno ahí la pitica y se la pone como corto y termina uno ahí envainado. Entonces, el mecánico local son los medicamentos. En cambio, el fabricante es el creador. Y el creador es el sonido y la forma, es el número en el tiempo y en el espacio. Entonces, cuando uno puede combinar estas dos experiencias, entonces empieza a generar un orden. Son procesos de meditación muy profundos y es lo que hacemos. Meditamos, entonces hacemos sonidos guturales, por ejemplo. Fíjate que en la iglesia es muy bello cuando el sacerdote canta un salmo, cuando canta un aleluya, cuando canta un santo, santo, lo que quiera. Eso
renueva totalmente la frecuencia del grupo que está allí. Entonces los sonidos, cuando además se utilizan de manera adecuada junto a las formas, producen nuevamente una conexión con la fuente, ir a lo que sería el sistema operacional del organismo para que él funcione, lo que los antiguos en la China llamaban restablecer la energía original. Y eso es lo que buscamos con este tipo de métodos, ir a patrones originales, utilizar sonidos, respiraciones, para poder otra vez entrar en resonancia con ellos. Y Eso se Anita, vuelve muy poderoso. tú allí que estás dirigiendo esta conversación, algunas personas de pronto todavía no han tenido la curiosidad de buscarlo. Mira si les puedes mostrar ahí, buscas en el computador. ¿Estás por celular? No. Ah, sí, estoy por celular y estoy aquí donde los Ah, titos y donde ah, los titos ya. vean. Ahí, Porque nada. estaba pensando qué bueno mostrarle, aunque fuera Esta a las costura. personas, alguna de esas imágenes con las cuales se medita, como el cubo de Metatrón o el Ah, pero toroide, yo le muestro o las a Metatron, tranquilo, bueno, vea. o las eso, porque es que hay gente que no lo ha visto. Y que déjalo otra vez, para que miren esa perfección de lo que hay allí. Y con eso, bueno, listo, Santiago, y con eso puedes meditar, y hay una conexión increíble que tú la puedes explicar mejor, porque eso, o sea, si lo miras, no es casual que lo hagas y hace un cambio en ti, igual que la semilla de la vida, igual que la flor de la vida, igual que el Merkabah, todo eso. Bueno, tú eres el que más sabes de eso. No, no, tú también sabes y además es lo más bonito y es que no se necesita saber mucho sino experimentar. Mm. Entonces, no, no, pues aquí vamos a quitarle un pedazo de piel entonces. Mira, este Pero es el le cubo estamos hablando de Metatron. las notas musicales, vea, Santiago, sabe de eso. Santiago, oye, Estamos hablando de átomos, vea, le tengo su átomo. John Mario, el esposo, cuando ella va moviendo la ropa, puede meditar con su cuerpo. De pronto se entretiene y se distrae. Bueno, entonces, este es el cubo Metatron. Ajá. Si miramos afuera, tenemos un cubo afuera. Luego, si miramos el rojito aquí, está un tetraedro. Mm. Si miramos el amarillito adentro, está un octaedro. Si miramos después, tenemos un icosaedro. Y más adentro, Wow. tenemos un dodecaedro. Esta figura contiene todos los 5 poliedros básicos. Que fueron de los que habló Platón. Sí, claro. Y básicamente cuando uno trabaja con estas figuras entra en resonancia con la creación. Es que es muy sencillo porque tú tienes, hoy en día con el Internet lo tenemos, cuando tenemos acceso a una página, aquí están hablando de Gaia, por ejemplo, si tú tienes acceso a Gaia o a Netflix, en la que sea, no es una, y tú puedes entrar a una película y puedes verla. Bien, esto es lo mismo, esto es una puerta de acceso. Antiguamente decían que la geometría sagrada era una puerta de acceso al lenguaje superior. El lenguaje superior para ellos porque era el lenguaje primario. Para ellos, esto es muy bonito, el sonido es divino, la palabra es humana. Mm. La geometría es divina, la aritmética es humana. Mm. Entonces ellos jugaban con esa, digamos, expresión que me parece muy poderosa. Tú Los vas a tener dentro de poco un taller virtual para la gente que quiera. Es un taller se llama geometría en implosión. ¿Qué Ajá. significa implosión? Que es ir hacia adentro a través de la respiración. Cuando uno hace unas prácticas de respiración específicas, uno bota totalmente el aire y entra en estados de diferente, obviamente hay que ir llevando a la persona gradualmente. Yo me demoro 42 días en enseñar esto, no están del primer día, porque si las personas no se educan, no le podemos decir a alguien que haga algo si no tiene un proceder, pero Mejor gradualmente se dicho, lleva. quiero contar ahí algo que me llegó a la mente que creo que no es casual, Doc. Por ejemplo, ahorita que estabas hablando de la armonía, de los cánticos en las iglesias, yo puedo contar pues una historia y era que a mí me gustaba demasiado ir a las iglesias donde cantaban y por eso yo iba a los grupos juveniles porque cantaban. Y después conocí en las iglesias cristianas que el canto y la danza se utilizaban como alabanza. Entonces yo quería ser cristiana, pero mi papá era diácono, entonces a mí me quedaba muy complicado porque en mi niñez, pues eso era estar en contra de la iglesia. Entonces, como no sabía, digamos que empecé a buscar a Dios en otras experiencias, pero esa me llenaba muchísimo, el alabar, el cantar, el moverme.
¿Por qué cuento esa historia? Porque ya después me di cuenta que yo puedo conectar con la divinidad, la información de la fuente universal de muchas maneras. Pero cuando yo viví esa experiencia, realmente se quedó tan grabada en mis células que yo siento que era una experiencia como incomparable. Y eso mismo pasa cuando tú ya te conectas con la geometría sagrada. Porque nosotros, cuando yo digo nosotros, es mi amor y yo, hemos hecho cursos con el doc y, por ejemplo, hablar de los elementos, las meditaciones, hicimos el curso de salud mental. Realmente el acompañamiento que él brinda hace que uno o sea, como que se integre con la información y los cambios suceden de verdad cuando uno sigue los pasos. En la creación del bosque, con la salud mental, cómo se fueron uniendo todas esas sesiones maravillosas en una sola. Y son meditaciones en la mañana y en la noche muy sencillas, pero ese acompañamiento realmente es necesario, porque si no después a ti te gusta un tema, la geometría sagrada, sientes resonancia, pero luego te vas a buscar donde no vas a encontrar lo que es. Entonces, el Doc Santi tiene un curso de geometría sagrada que comienza este sábado. Así que si les interesa, ustedes pueden escribir Santi y les va a llegar la información del taller. Pero es muy rico compartir esta información porque yo, por ejemplo, creía que el cubo de Metatron era, en mi ignorancia, por supuesto, hace muchos años, era algo malo. Y resulta que no, ¿cierto? Todo esto te conecta con Todo un lo recuerdo que que es genera. oscuro, para la gente lo ve malo, pero oscuro es por desconocido. Claro. O sea, la energía oscura, la materia oscura, la desconocemos y nos asusta. La oscuridad lleva a eso, ¿no? La noche nos asusta, pero cuando nos damos cuenta las miles de posibilidades que hay en la geometría, sí, muchos símbolos se pueden usar. Tú puedes usar lo que quieras. Un bisturí lo puede usar un cirujano para quitar un tumor a un paciente y alguien lo puede usar para destruir a otra persona. No, no es el instrumento en sí mismo bueno o malo, y lo que es sagrado, pues se debería usar como puede ser un cáliz en la Santa Misa para colocar vino y no para emborracharse, para volver el vino la sangre de Cristo. Ese proceso que además es totalmente alquímico, que es la transustanciación y la técnica más bonita de todos los procesos geométricos, es también poder yo lograr entrar en resonancia, en cambiar la vibración de lo que existe. A mí me gusta mucho lo del sonido que te acabo de contar y que me encanta que hayas estado haciendo todos esas alabanzas. Los cantos de alabanza son absolutamente espectaculares y uno entra en un estado de éxtasis, de hecho, sin necesidad de ningún fármaco. A mí lo que me gusta decirle a la gente es, todas estas prácticas meditativas llevan estados alterados de conciencia, pero sin ningún tipo de sustancia externa, sin ningún fármaco, droga, marihuana, hashish, cocaína y por supuesto tampoco LSD y menos ahorita todo lo que se usa aquí de yagé, que es armalina. Yo todas esas sustancias las he estudiado como médico, pero nunca las he usado y nunca las he necesitado. Y le demuestro a las personas que se pueden lograr estados totalmente alterados de conciencia con solo respiración y segura. ¿Por qué segura? Porque se hace gradualmente, se hace conscientemente, porque no es una historia, obviamente, para perder el control, sino para ganar conciencia, ¿no? Porque mucha gente quiere descontrolarse. Voy a beber para perder el control. No, voy a entrar en una implosión interior para tomar conciencia de quién soy y desarrollar los dones que la existencia me dio a mí. Y eso es a través de procesos muy elementales. Dime, No, Gonzalo. iba a decir que si las personas observan, bueno, en Colombia no puedo decir tanto, pero en Europa, que tú mencionabas ahora, en muchos templos hay pura geometría sagrada. Mm. En las En San mezquitas Marcos, también, allá, en las claro, mezquitas musulmanas de pronto más. Y todo. bueno, seguramente que ustedes, si lo han hecho, si no lo van a hacer, con los cantos gregorianos uno se va a otra dimensión. El canto llano gregoriano es espectacular. Yo muchas veces pongo toda la noche canto llano en la habitación, sobre todo cuando voy a hoteles, que no es el ambiente mismo. Yo pongo el canto llano gregoriano toda la noche muy suave y me duermo con él. Y eso hace que se vuelva un templo el espacio donde yo estoy, porque lo llena. El sonido llena el espacio. Generalmente en los hoteles yo duermo con canto llano. Cuando voy a un hotel, o sea, no estoy en mi casa, para que me entiendan. Entonces, ese espacio tiene muchas frecuencias, muchas personas han pasado allí, muchas cosas que son ajenas a mí. Entonces, en ese lugar lo vuelvo un templo. Y la forma de volverlo un templo, pues la forma para mí más fácil de volverlo un templo es poner canto llano gregoriano toda la noche. Y lo pongo pues en el celular y funciona. Santiago, para las personas que, repito,
esta es una novedad, geometría sagrada, para que vean lo que van a aprender y a descubrir. Hazles ver más claro por qué es sagrado, o sea, cómo a través de esto, con las meditaciones, tu espíritu se eleva, se ilumina, se transporta, que es lo que estamos buscando todos, es lo que yo quisiera que la gente viera claro. Sí, básicamente la geometría sagrada siempre fue sagrada porque el creador, Dios, es el gran geómetra, es el artífice de la creación. Entonces él deja una huella y uno encuentra patrones de esas huellas y cuando entran esas huellas es como si uno encuentra el password, la contraseña para entrar en esa frecuencia de la creación. Hay una cosa muy bella. Nuestro cuerpo, para que lo entiendan todos, es una obra de la creación y la creación debe estar adentro. Entonces hay que poder hacer que este adentro resuene con ese agente creador y la geometría es un mediador para lograrlo. Si no hubiera una geometría, una rueda no giraría. Si no hubiera geometría, un avión no volaría. Si no hubiera geometría, un barco se hundiría. Y si no hubiera geometría adecuada, un ave no volaría. La geometría, que es esa manera que se dispone en el espacio, ahora es sagrada, no solo por la forma, sino porque a través de ciertas prácticas se puede ir a la fuente de la creación. Eso es lo que la hace sagrada. ¿Por qué los templos que tú estás hablando musulmanes, porque estabas hablando pues, de las sinagogas también judías, porque también las tienen, de los templos obviamente de la iglesia, y muchos templos paganos que fueron destruidos infortunadamente por todas estas guerras santas, tenían gran cantidad de principios geométricos porque sabían que era la forma más fácil de entrar en resonancia. Si uno mira, por ejemplo, Notre Dame, que se quemó hace un Sí. poquito, es una iglesia o la Sagrada Familia que tiene toda una cantidad de principios de geometría sagrada que son absolutamente bellos. A mí siempre me ha dicho gente, y un día lo haré, es que hagamos unas peregrinaciones a esos sitios y hablemos desde la geometría, viéndolo ahí, que la gente lo siente pero no lo reconoce, hasta que cuando lo reconoce se da Me cuenta, ¿no? apunto, me apunto. Sí, eso es un plan Sería delicioso. Porque cuando uno... espectacular. Sí, 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 es una idea que está ahí rondándome. Pero lo que en este Tranquilo, Doc, momento es, tranquilo. Nosotros se la materializamos. son 42, son 42 días, no 32, no 30 días. O Ah, sea, sí, por eso lo borré, pero claro, lo borré yo, pero le sigue apareciendo a ustedes. fijado. Es de más días. O sea, Ay, no, yo no el fijé curso, ese. sí, por eso. Sí. El taller es, el taller dura un día en la, como a mí me gusta hacer esto. Yo siempre he creído que el conocimiento, para que se integre, debe volverse práctica, ¿no? Lo que se oye se olvida, lo que se ve se recuerda, lo que se hace se aprende. Esa es la dinámica de cualquier enseñanza. Y para poder aprender hay que atender, entender, comprender, saber y enseñar. Y entonces esa experiencia se tiene que hacer de una manera cotidiana. Entonces, lo que a mí me gusta es que las personas tengan como quien dice los titulares el primer día, pero luego un acompañamiento que además se los hago porque por la mañana es una meditación que dura 4 a 10 minutos, depende del día, porque en la semana va aumentando el tiempo, porque se va incrementando el proceso, pero el primer día es 4 días de... Cada semana, cada día empezamos con una figura. Digamos, si empezáramos con el icosaedro, haríamos una respiración que hicimos la vez pasada, 3 3 3 3, pero el día siguiente cambiamos un poquito y al final estamos ya haciendo respiraciones en implosión. Y luego el sábado y domingo. La siguiente semana empezamos con otra figura y al cabo de la sexta semana juntamos las 5 y hacemos ahí una sinfonía, una melodía completa. Y porque lo que estamos haciendo es resonando con la creación. Es tan sencillo como poderoso, pero también hay una cosa fundamental, se requiere dedicarle tiempo. No es mucho, son 5, 7, 10 minutos que todos los tenemos, pero sí puesto en eso, ¿no? No mientras manejo, mientras me peino, no. Porque uno tiene que estar centrado en eso, además porque va a tener un timing, que es un sonidito y una imagen para que la persona lo siga, para que no se concentre sino solo en hacer el ejercicio. No tienen que estar contando o pensando, como la vez pasada que yo les decía, inspiración, pausa, exhalación, pausa, pero lo mismo la máquina se lo va poniendo de una manera visual también y la persona puede entrar en esa resonancia con la figura y ya en los últimos ejercicios es entrar. Y en la noche les hago otra meditación que es para entrar en el manejo onírico, en todo lo que se llaman los viajes lúdicos, el sueño lúdico, para que puedan entrar en resonancia, para que puedan expandirse, porque el mundo de los sueños es bien interesante, ahí van a aprender algo,
cómo el mundo de los sueños está muy ligado a la geometría. Uno sueña mucho en cosas geométricas que son además totalmente, obviamente, en cuarta dimensión. Hay unas, tercer acto es una figura, esta figura es en tres dimensiones, pero el tercer acto es una figura de un cubo en cuatro dimensiones, en todas las direcciones, pero que no se puede hacer geométricamente aquí. Pero cuando uno ve esta película Origen, por ejemplo, que, que, sal, que seguramente muchos han visto, ahí en los sueños se producen cuatro dimensiones en el mismo momento, ¿no? Eso es bien interesante porque uno puede entrar en dimensiones diferentes cuando entra al sueño consciente, cuando hace meditación con geometría. Entonces todo se vuelve totalmente distinto. E insisto, no se requiere ninguna droga, sustancia rara, nadie tampoco, esto tampoco, quiero dejarlo muy claro, tampoco es religioso. Esto es simple y llanamente, si quieren verlo como filosofía, si quieren verle el lado espiritual, Yo sin le duda lo tiene. La espiritualidad es la llamaría búsqueda del sentido de la vida. reconexión, Claro, porque en este momento estamos, incluso los que ponemos en práctica la información, en esa búsqueda de cómo reconectar con esa información de sabiduría, porque estamos muy distraídos. Entonces hablo por esa población que decimos, yo quiero probar algo porque yo sé que hay formas de verdad expandirnos desde esa reconexión con lo que ya somos. Y cuando vi que se llamaba geometría en implosión, yo dije, ay, aquí fue. Todo no es esto lo lo que tengo sé. aquí. Está ahí adentro. Implosión, ¿no? Explosión. Ah, Implosión. basi- Porque básicamente, ¿qué es lo que yo busco con la implosión? Que la persona pueda ir a su fuente y pueda cambiar patrones muy profundos de creencias dominantes. Gonzalo es un genio en esto, ¿no? Nos ha enseñado a través de miles de técnicas a romper con esas creencias que creemos, pero la creencia es simplemente un pensamiento que posee la mente, pero es un pensamiento que tiene un poder absolutamente, yo voy a decirlo, efímero o poderoso si yo se lo doy. Ahí preguntaba a alguien, el curso empieza el sábado y después tiene 42 días de acompañamiento. Si tú no puedes el sábado, eso queda grabado y lo puedes seguir viendo obviamente tiempo después. Es de 9 a 5 el sábado, pero todos los días reciben en una plataforma una meditación que va de 4 a 10 minutos, depende del día, por la mañana, lo pueden hacer en cualquier momento. Y una meditación para hacerlo antes de dormir. Y esas dos meditaciones van a ir haciendo un proceso. No van a tener miles de conocimientos, ni vamos a hablar de los paralelepípedos, ni de longitudes. No, no es un curso de geometría euclidiana, ni es un curso de ingeniería, no. Es una experiencia, un taller de toma de conciencia a través de la geometría. Es así Algo de sencillo. experiencial. Y ahora hablabas un buen rato todo el tiempo de meditación. No sé si Lilianita hace lo que yo a veces hago con las personas que Dios me pone para atender. Yo les suelo preguntar siempre, ¿usted medita? Y he recibido respuestas como estas. Sí, claro, yo en el carro voy meditando cuando voy para la oficina. Entonces yo les digo, a ver, o sea, tú escuchas a alguien que te está hablando y está perfecto y te felicito, pero no llamemos a eso propiamente meditación. Ya cuando una persona, como un artista, cuando ya puede comprender, porque la meditación es entrenamiento de la atención. Entonces, si tú logras tener una atención profunda, podrás llegar a hacerlo algún día haciendo otra cosa, estar en un proceso en miles de cosas, pero inicialmente requiere que uno, como funciona bien, o sea, cuando una persona desarrolla un arte cualquiera, un deporte, después las reglas se pierden, pero tiene primero que hacer método, tiene que Ujú. hacer un protocolo, tiene que hacer una disciplina, para cualquier cosa, para cocinar bien, para bailar, para montar en bicicleta. Cuando ya le cojas el gusto, que es muy fácil en cada cosa, si te interesa, obviamente, lo vas a hacer muy fácil. La vez pasada hicimos una meditación con esta figura que es el dodecaedro, hicimos una meditación con esta figura que es el icosaedro. Hoy voy a hacer una que es con el aire. Este es el elemento aire y lo vamos a trabajar para a ver si sentimos liviandad. La vez pasada nos contaron que sintieron relajación, que sintieron activación, con una respiración de 4 minutos. Esta, y cada respiración, cada técnica, pues lleva un movimiento distinto. Estas figuras además son en fractales, que esto es una belleza porque cada figurita, ahí sí puedes quitar un momento las, Los para comentarios. que sea Sí, porque los no comentarios. Sí, te ves. ven. Listo. Cuando uno ve esta figura, aquí esta figura representa la totalidad. Y luego cada pedacito vuelve y la representa, y luego cada pedacito vuelve y la representa, y luego cada pedacito vuelve y la representa. Aquí hay 216, que era un número perfecto según
un personaje pues muy bello, precisamente que era Platón, en esta figura. Y por ejemplo es la mitad de un número que le gusta a mucha gente, que es el 432, en la música de la Edad Media, del Renacimiento, todo, siempre todos los instrumentos se Y la afinaban. frecuencia de la naturaleza, que es Sí, ahorita, después lo cambiaron a 440 y Juan Luis Guerra sacó hasta una canción. Pero técnicamente lo que nosotros requerimos es nosotros sintonizarnos. Entonces quiero invitarlos, si no están manejando un automóvil, si no están haciendo algo que no se los permita, quiero invitarlos a hacer un ejercicio de respiración. Yo se los voy a narrar para que no haya ninguna dificultad. Esta figura tiene la característica que tiene un movimiento especial, entonces la respiración no dura al mismo tiempo. Ustedes no se preocupen cuánto dura, pues yo les voy a decir solamente una variable. Inspiración larga va a durar más, o simplemente les digo inspiración y va a durar lo mismo. La inspiración normal, inspiración no va a decir normal, sino inspiración dura 3 segundos. Cuando diga pausa 3 segundos, exhalación 3 segundos, pausa 3 segundos. Pero cuando diga larga, es que va a durar más. Y la clave es que uno se sintonice no rápido, sino que lo haga gradual. Si le dicen inspiración larga, y vamos a hacer esto, van a ser 4 inspiraciones largas, luego 4 pausas largas, luego 4 exhalaciones largas y luego otras 4 pausas, porque es inspiración, tomar el aire, pausa, sostenerlo, exhalación, botarlo y pausa, volver a sostenerlo, o sea, no volver a tomar ni botar el aire. Y lo vamos a hacer siempre por la nariz. Y la idea, pues esta es la figura, se llama un octaedro, son 2 pirámides como las de Keops, puestas, pues no son a escala, pero quiero decir para que me entiendan, puestas por su base. En este caso se ve mejor. Estas son 2 pirámides de 4 caras pegadas por la base cuadrada. Y esta es la figurita que vamos a respirar. Y yo lo que les voy a decir es eso: inspiración larga, pausa, exhalación, pausa. Y luego les digo más adelante, cuando cambie un minuto, el siguiente minuto es inspiración y luego pausa larga, entonces la pausa dura más. Y ese movimiento hace un fluido en la energía muy interesante. 4 minutos, no es más, no vamos a, porque ya está terminándose el tiempo, para que tengan una práctica y entiendan un poco de qué va la experiencia. Excelente. estamos listos. Sí, las prácticas siempre son Lo que maravillosas. dijiste ahora, esa frase, lo que se hace, lo que se Lo que ve, se lo que se dice. hace, sí, Eso, lo que ya, se oye se olvida, lo que se ve se recuerda, lo que se hace se eso. aprende. Me encanta, otra vez. Lo que se oye, no siempre, pero se suele olvidar lo que se Sí, oye. Lo que se ve se recuerda más y lo que se hace, total. se aprende, se vuelve parte de nosotros, ¿no? Todo lo que uno rechaza se vuelve un obstáculo, todo lo que uno integra se vuelve una capacidad. Entonces, así funciona. Entonces, esta va a ser la figura, no tienen, pues si quieren verla, yo se la sostengo aquí. Yo voy a contar el tiempo. Entonces, les voy a decir inspiración larga la primera vez y varias inspiraciones. Y luego pausa, exhalación, pausa. Simplemente la siguen. Ahora, si quieres, pon Comentarios. los comentarios para que después nos comenten cuando lo hagan. Vamos a estar listos, nos vamos a divertir, lo vamos a hacer siempre por la nariz y lo más importante, si sientes que te ahogas o te confundes, si quieres cambiar, sigue respirando normal, no dejes de respirar porque el aire es necesario, pero respira a tu manera, ¿no? No digo para de respirar, no, nunca. Vamos a hacerlo, entonces quiero que tomen aire profundo por la nariz, cierren los ojitos los que quieran, otros simplemente miran la figura, tomen aire por la nariz muy profundo y bótenlo todo y vamos a iniciar. Inspiración larga, 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 pausa. Exhalación, pausa. Inspiración larga, larga, tomamos el aire, pausa. Exhalación, pausa. Inspiración larga, muy larguita, tomamos el aire, pausa. Exhalación, pausa. Inspiración larga, pausa.
pausa, exhalación, pausa. Inspiramos normal, pausa larga, exhalación, pausa. Inspiración, pausa larga, larga. Exhalación, pausa. Inspiración, pausa larga. Exhalación, pausa. Inspiración, pausa larga. Exhalación, pausa. Inspiración, pausa normal. Exhalación larga, botamos el aire suavemente. Pausa. Inspiración, pausa. Exhalación, larga, larga, pausa. Inspiración, pausa. Exhalación larga, pausa. Inspiración, pausa. Exhalación larga, pausa. Inspiración, pausa. Exhalación normal, pausa larga. No tomamos aire. Inspiración, pausa. Exhalación, pausa larga. Inspiración, pausa. Exhalación, pausa larga, larga sin tomar aire. Inspiración, pausa. Exhalación, pausa larga, 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 larga. Terminamos. No es fácil para muchas personas hacerlo la primera vez. Nos saltamos unas normas como así hicimos hace 8 días que lo hicimos con las respiraciones regulares. Las irregulares son más poderosas. Las otras se llaman respiraciones cuadradas. Estas son respiraciones irregulares. Hay muchas variantes. Esta es una, no sé cómo se sintieron. Es variador. Bueno, Sí, aquí a ver, o sea, es María. yo al principio, Mientras van poniendo digamos, los comentarios que yo los leo, cuéntanos, Gonzalito, tu experiencia y yo ya cuento la... digamos que al inicio no, pero digamos que un poquito antes de la mitad y hasta el final, era una conexión como es tan especial con el corazón, pero muy grande. Este, Yo este sentí, activa, este activa el corazón textualmente, precisamente. Yo no dije nada particular para sentirlo. Hay gente que se marea porque se resiste y les cuesta trabajo, pero es como empezar por allí para que lo noten. No, yo sabía, estaba presentación de lujo. yo Me costó empecé a inspirar sentir largo. también como el corazón y cuando cerré los ojos, como yo hice la meditación todo el tiempo con los ojos cerrados, de la mitad en adelante era como si fuera una luz que se moviera así como en ráfaga, como que se abría y se cerraba como si fueran unas alas. Era hermosísimo porque no se cambiaba a ninguna otra figura, eran como unas alas todo el tiempo, se abrían y se cerraban en una luz y sintiendo el corazón. A mí me encantó y en la última parte se me dificultó un poquito, pero lo logré. Por acá nos dicen, al principio sentí un poco de dolor de cabeza, después dicen gracias, 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 sí, gracias. Vi luz verde,
Suerte lindo, excelente. No, yo no sabía esta presentación de lujo. Dice, me costó inspirar largo, sentí que soltaba. Me sentí muy bien y muy concentrada. Emocionante, vi un color verde alrededor. Sentí mucha salivación y veía la figura girando y emitiendo mucha luz. Me costó. Sí, súper, lo pude hacer muy bien. Gracias, gracias, quedé como relajada. Desde Chicago, ustedes son de otro nivel. Me sentí muchísima relajación, me dio tranquilidad, sentí mi corazón. Gracias, gracias, gracias. Esos son los comentarios hermosos. Mira, fueron 4 minutos, no es más. Uno en 4 minutos puede modificar muchas respuestas neurobiológicas, puede generar un estado de relajación, puede favorecer la confianza, transformar la atención. Sí sentí mi corazón, de acuerdo, quedé relajada, estoy leyendo aquí las últimas. Entonces, técnicamente es eso, y eso que ustedes no están usando la figura, ni solamente estamos viendo como el ABC de una historia, pero con respiraciones, y cuando uno lo hace largo, hay respiraciones muy largas. Yo solo les voy a enseñar hasta 10 minutos, pero a veces hacemos respiraciones de 24 minutos conscientes y uno realmente entra a lo que está diciendo Gonzalito, personas con experiencia en minutos, en dos, al principio les cuesta, pero a los 2, 3 minutos entran en un estado de conciencia y cuando uno lo alarga, pues un estado de conciencia ampliado. Y cuando uno vuelve, como decir, a salir de ese estado, todo lo ve más brillante, más consciente, muy diferente. Por acá nos están diciendo, ¿cuándo hay otra presentación de esto? Lo necesitamos, por favor. Recuerden, familia, que el taller es virtual. Es virtual de geometría en implosión. Comenzamos este sábado. Digamos que el sábado es como toda la parte teórica para la comprensión, pero la parte práctica son 41 días con acompañamiento del doctor Santiago Rojas. Así que si esto resuena contigo, no dejes pasar ese pensamiento, agárralo y toma acción. Entonces escribe Santi para que te llegue la información de este maravilloso taller virtual. Aquí dice, me lo perdí, no te preocupes porque va a quedar grabado este live en el perfil de mi dupla de la Cumbre de Inspiradores. En la Cumbre de Inspiradores este Allá año. nos vemos en septiembre, por favor. Esta sí no es virtual. La Cumbre de Inspiradores es presencial en Pereira en septiembre. Allá vamos a ir felizmente. Y Así como estaremos estamos aquí abajito de todos en Liliana, la eh, tarima. un regalo, un tesoro poder compartir con mi hermano y amigo Santiago. Y ojalá se inscriban y que inviten a compañeras, amigos, porque cada vez la cumbre de inspiradores es más iluminadora, más buena la energía que se siente, o sea que aprovechenlo. Y El día, por quería favor, decir una cosita. en Pereira. ¿Qué día es en Pereira? Ah, sí. Están preguntando. Eh, A ver, la Cumbre de Inspiradores es el 6 y el 7 de septiembre en Pereira. Si ustedes escriben cumbre, les va a llegar una información para que se unan a nuestra comunidad, porque este no es un evento, o sea, un evento que reúne inspiradores y ya no. Es una comunidad y nosotros con la comunidad venimos aprendiendo de estos inspiradores en unos encuentros virtuales gratuitos donde ustedes también van a poder revivir ese espacio que vivimos con nuestro amado Santiago Rojas, con Gonzalito, lo tenemos en una fecha más adelante. Esos encuentros virtuales son gratuitos y la Cumbre de Inspiradores es 6 y 7 de septiembre en Pereira. Y también a través de la comunidad nosotros les damos la información para garantizar este lugar en la Cumbre de Inspiradores. Si ustedes hoy se enteraron de la cumbre, qué lindo que le puedan compartir a otras personas porque hay muchos que nos han dicho como, ¿cómo así que tantos inspiradores? La verdad, yo pensé que eso era mentira, porque son 10 inspiradores. Está Gonzalo Gallo y el doctor Santiago Rojas. Está Alejandro Posada y Jaiber Pérez. Está Mónica Rollave y Gloria Rollave. Está Susana, que está los 2 días, y se trae de Argentina a Germán Barceló, y se trae a Hila, que hoy tuvimos al mediodía un live con él, y mañana tenemos el evento gratuito para la comunidad. O sea que ustedes pueden escribir cumbre y mañana van a participar de ese evento. Y viene Esteban Jaramillo, que precisamente como es que no es que esté de moda respirar, es que está de moda reconocer que no sabemos respirar. Entonces, gracias a todo lo que hemos aprendido, porque eso tengo que decirlo, en la cumbre, con la presencia del doctor Santiago Rojas, el año pasado viví una experiencia totalmente renovadora de reconexión con la naturaleza.
Y fue tan vibrante esta experiencia que desde ese momento reviví como toda la información que con mi amado Gonzalo hemos puesto en práctica de hablar y conectar con la naturaleza, con los árboles, con las flores. Mejor dicho, Gonzalito y yo cuando estamos caminando le hablamos a las paredes también. Y salen las florecitas de los espacios menos esperados. Es súper hermoso. Y reafirmamos todo eso con el doctor Santiago el año pasado en la cumbre. Y mira el resultado. Este año viene Hila, que es un músico que hace la música con la frecuencia de las plantas, con la Qué emoción. frecuencia de la naturaleza, de las frutas, de los insectos. O sea, esto es algo que para Susana y yo que hablamos del tema, decimos como, esto realmente está gestado por la fuente universal. O sea, Dios es el que nos tiene simplemente como conectando con esos puntos para darnos cuenta que vamos todos hacia esa cumbre de un verdadero despertar de conciencia impresionante. Así que estos dos maestros inspiradores estarán con nosotros. Si el año pasado nos gustó ver a Gonzalo y ver al doctor Santiago, este año nos va a gustar el doble porque los dos van a estar en la misma presentación para nosotros. Y son los 10 inspiradores los 2 días para quien garantice su lugar, porque hay eventos donde tú te inscribes y entonces te vas para un salón a ver a uno, luego te vas para un salón a ver a otro. No, no, no. Aquí estás en el mismo salón y tienes la posibilidad de disfrutar a todos los inspiradores todo el sábado y todo el domingo, 6 y 7 de septiembre. Así que escribe cumbre porque este es un encuentro hermosísimo. Y para las personas que dicen, yo quiero conocer más de este lenguaje maravilloso de la geometría, entonces geometría en implosión, comenzamos este sábado y son 41 días más en esa compañía maravillosa de nuestro maestro Santiago Rojas. Gracias, par Espérate, de espérate un hombres instantico porque yo quiero, para la gente que se motive más al taller, hay un personaje del que habla ahora Santiago, que lo conocimos por las matemáticas, pero poca gente sabe que este personaje que coincidió casi con la época de Buda, o sea, hay una época muy especial, es unos 500 años antes de Cristo, porque es Pitágoras en Grecia y luego en Italia, y Lao Tse en la China, y Buda en la India, o sea, y hay más. Entonces, busquen solo por curiosidad Pitágoras para que te des cuenta cómo él era un gran matemático y un guía espiritual que se transportó de Grecia a Italia, a una localidad llamada Crotona, y creó una, ¿cómo llamamos? Un grupo espiritual, o sea, unía lo que estamos hablando aquí con Una Santiago, o sea, fraternidad. él unió esas dos realidades, de geometría y lo sagrado, lo espiritual. Búsquenlo, Pitágoras, y verá que le va a llamar la atención, para que vayan al taller. Así es. Gracias, mi ángel hermoso, por esa amorosa recomendación. Gracias, Mi Doc querido Santi Bello, Gonzalo. por guiarnos con toda tu sabiduría y con todo tu amor. Gracias a todas las personas que se conectaron, que van a ver la grabación y gracias a todos los que comparten. Esta información, la verdad, los algoritmos no los favorecen. Esta información realmente se expande, es gracias al clic de alguien que sigue la cuenta del doctor Santiago, del clic el seguimiento de la cuenta de Gonzalo Gallo y del clic para enviarle a alguien este live. Así que gracias familia por ayudarnos a expandir este mensaje desde el amor y que el universo les multiplique todo el amor con el que ustedes comparten esta información. Gracias maestros hermosos. Nos vemos Muchas el gracias, muchas sábado. gracias. Nos Nos vemos el vemos. Chao, sábado. chao. Chao, chao.